Hola a todos, bienvenidos a El Drive. Hoy vamos a hablar de fotografía de verdad. Sí, fotografía de verdad. No, hoy vamos a hablar de lo que era la fotografía antes, todo el proceso a través del negativo y todo el asunto, todo lo que había que pasar para llegar a tener una foto, ¿sí? Y en lo personal me recuerdo que yo así aprendí la fotografía, ¿sí? Y en realidad era muy alegre todo el proceso, porque pues era casi como ver la fotografía ir naciendo. O sea, había muchas cosas en donde uno podía simplemente arruinar todo, ¿sí? Había muchos pasos donde uno podía arruinar todo. Y eso era, creo que lo que hacía el proceso un poquito más alegre, ¿sí? O sea, más había que tener ese cuidado. Uno sabía que uno tenía que estar pendiente de todas las cosas que uno iba haciendo para llegar a un resultado final que fuera el que uno buscaba, ¿no? O sea, uno ahora toma la foto y básicamente sí, uno llega a Photoshop, pero desde el momento en el que uno la tomó, ya sabe cómo está la foto. O sea, ya en ese preciso momento uno la puede ver. Y quiera que no, eso pues es así como que muy... lo vuelve mucho más sencillo. Considero que ahora la fotografía es más sencilla de aprender por el hecho de que instantáneamente puedo ver mis errores y corregirlos, ¿sí? Por eso hasta cierto punto les tengo un reto y me gustaría ver qué es lo que hacen. Me gustaría que tomen 30 fotos, ¿sí? 30 fotos habiendo apagado completamente la pantalla de su cámara, sin preview, sin nada. Tomen esas 30 fotos, las agarren, las suban a un folder en Flickr, en Facebook, en su preferencia y me manden los links, o me pongan los links en la descripción, en los comentarios, o como quieran. La idea de esto es que sean 30 fotos que no retoquen, que no sepan cómo quedaron hasta que las suban, ¿sí? O sea, que no las puedan ver, ¿ok? Bueno, regresando. Entonces, uno antes podía ver ese proceso, pues obviamente hasta el final. O sea, uno podía ver qué había pasado hasta el final. Y el proceso era un proceso largo, se podría decir, si uno quería exponer muchas imágenes en un solo rato. Pero, o sea, sin ir muy lejos, exponer una foto era un proceso, o sea, como de unos 20-25 minutos, ¿sí? Y de la manera que funcionaba era, no tomaba su foto, ¿sí? Después agarraba una cosa que tenía una como lengua, ¿sí? Y uno trababa el rollo. Esto estamos hablando de rollo de 35 milímetros. Con el 120 es algo similar, solo que el 120 ya quedaba montado en un carrete, y el carrete pues simplemente lo agarraba uno y le quitaba el pedacito de tape que ya traía para revelarlo, ¿sí? Entonces uno agarraba esta lengüita, ¿sí? Agarraba, sacaba su rollo y empezaba el proceso. Ahora, esto de sacar la lengüita y todo eso era en completa oscuridad. O sea, el cuarto oscuro se llama cuarto oscuro por algo. Y entonces venía uno, sacaba esto, después sacaba todo el rollo, ¿sí? Y uno agarraba y cortaba tanto la punta del rollo como el final. Entonces, en ese momento, uno venía y uno agarraba el rollo y lo tenía que montar en un carrete sin que el rollo se topara con sí mismo, ¿sí? Si el rollo se topaba con sí mismo, ese asunto o ese problema o lo que podía pasar era que el pedazo donde se estaba topando el rollo no se revelara, y ya no podía revelar ese pedacito después, ¿sí? No podía saberlo, porque ahorita les voy a explicar el resto del proceso. No podía saberlo
si había quedado algún pedazo pegado como para revelarlo de nuevo o algo por el estilo. Entonces ahí está la segunda parte donde uno podía arruinar una foto, ¿sí? No solo era al tomarla, sino que después de tomarla había que empezar el proceso de revelado y hacer este proceso que literalmente implicaba que podía perder por lo menos 2 o 3 fotos, ¿sí? Si no es que 4. O sea, obviamente por cada topada de negativo, ¿sí? Entonces uno venía y uno agarraba este carrete, habían 2 opciones de carrete. Había uno que era muy sencillo y que casi que era el fácil, ¿sí? En el que uno solamente trababa el rollo en el carrete y después venía y había que moverlo así, track, 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 track. Casi que como la cosa para lavarse las manos, para secarse las manos con toallas de papel. Y básicamente después de eso el rollo quedaba perfecto agarrado ahí y a uno lo metía en el botecito donde está todo el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba después? Uno venía y empezaba con los químicos, ¿sí? El primer químico, un revelador. A todo esto, cuando uno echaba el químico, uno tenía que poner el botecito así como medio de lado para tratar de evitar que se formaran burbujas, así tipo las burbujas de la Coca o la Pepsi que se quedan pegaditas en el vaso. Ese tipo de burbujitas sucedían con estos químicos. Y entonces, o sea, si eso quedaba, al final ese pedacito, esa burbujita de aire que se quedaba pegada al negativo, no me permitía que ese pedacito se revelara, ¿sí? Entonces ya venía uno y tenía que tener el botecito así como que de lado, ¿sí? Echar el químico. Ya esto es, por cierto, con el bote tapado y ya puede ser con la luz encendida, porque los botes están como que completamente sellados en algunos casos, ojo. Y entonces empezaba uno a mover el bote básicamente los primeros 10-15 segundos, ¿sí? Y después había que ponerlo, pero al ponerlo había que somatarlo sobre la mesa, así, ¡poc! Porque si había quedado alguna gotita, ¡pum!, se iba a desprender, ¿sí? Perdón, alguna burbujita, ¿sí? Se iba a desprender. Entonces después, cada 30 segundos, este proceso de revelado duraba como 6 minutos. Entonces después había que agarrar este botecito y voltearlo. Cada 30 segundos había que estarlo volteando. ¿Para qué? Para asegurarse que el revelado fuera parejo. Si de repente uno tenía cosas de químicos, así de sencillo, cosas de químicos, había que hacerlo así. Entonces después de esto sacaba uno el líquido, ponía uno otro líquido que era para detener el proceso de revelado, y ese líquido se quedaba como 2 minutos, y otra vez había que moverlo, había que somatarlo, todo el asunto. Después uno ponía un tercer líquido, todo esto dentro del botecito, sin poder sacar el rollo, y uno venía y ponía un fijador. El fijador, otra vez, otros como 5 minutos si no estoy mal. Y este fijador lo que hacía era terminar básicamente de fijar o de terminar de crear el negativo. Entonces ya después de eso venía uno, sacaba este último líquido y ya uno podía sacar el rollo, pero había que lavarlo, ¿sí? Había que lavarle los químicos que le habían quedado encima y todo el asunto. Entonces ya esto quedaba hecho, ¿sí? Entonces después venía el proceso de meter este rollo a la ampliadora. La ampliadora era la máquina que servía para imprimir, como tal se podría decir, la foto al papel. Ahora, este papel es un papel que es fotosensible. Entonces este proceso de nuevo había que hacerlo con una luz segura, que es la famosa luz roja que vemos en los cuartos oscuros, ¿sí? Entonces en algunos cuartos creo haber visto alguna luz como amarilla. No estoy 100% seguro, por cierto, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? A todo esto, todos estos tiempos y todo esto se iba tomando con un timer que era fosforescente y grandote, la verdad, para poderlo ver en ese rato.
Problema que solía suceder, por lo menos yo lo vi suceder un par de veces en el laboratorio donde yo revelaba. Como no le pega luz, ¿sí? O no le pegaba mucha luz, si de repente el timer estaba sin lo que uno le llamaría carga, pero o sea que lo brillante o el material fluorescente, digo yo, si no se exponía a la luz no se cargaba. Entonces había que asegurarse de eso antes de empezar, si no funcionaba el rollo. Entonces la cosa es de que uno venía y uno agarraba su negativo, ¿sí? Ponía el negativo en la ampliadora. Entonces ya venía uno en la parte de abajo, ¿sí? La ampliadora tiene lentes, o sea, la ampliadora tiene un lente, tiene una luz, todo el asunto. Uno tenía que asegurarse, ¿sí? Que ¿cómo se llama? Que el lente estuviera enfocado. Entonces uno venía y sobre una hoja de papel blanca normal agarraba y enfocaba, ¿sí? Y había que enfocar, o sea, claro. Ahora, una cosa que solía suceder era cuando las fotos estaban fuera de foco, básicamente no se les encontraba foco y ahí había una foto que no me servía para nada. Entonces se sacaba el rollo, se le ponía una X o algo por el estilo para denotar que no era una foto útil o algo por el estilo. Algo que se solía hacer también, que era muy útil, era hacer una hoja de contactos. Lo que hacían era, se ponían todos los negativos en una sola hoja de, ¿cómo se llama? Fotosensible, y básicamente se le daba un tiempo y salía una hoja tamaño carta o 8x10, ¿sí? Con todas las fotitas pequeñas, ¿sí? Y entonces ya venía uno y uno miraba con lupa y ya seleccionaba cuál era la foto que uno quería. La cosa es de que uno venía, agarraba este proceso, enfocaba. Después de enfocar uno venía y decía, bueno, ya estamos en esa parte, ¿sí? Ojo, en esa parte. Entonces ya venía uno, apagaba la luz, sacaba una tira de hoja, una tira, y empezaba a ver cuál iba a ser el tiempo de exposición. Empezando si no estoy mal, uno empezaba casi siempre en 2 segundos, ¿sí? Entonces uno empezaba. Por cierto, el lente de la ampliadora también tenía aperturas. Entonces uno podía regular la apertura y todo el asunto para hacer su impresión. Entonces uno venía y empezaba 2 segundos y miraba uno si eras, o sea, en una parte significativa de la foto, obviamente. En esta tira uno venía y agarraba y hacía básicamente una escala, ¿sí? De tiempos de exposición. Y entonces venía uno y hacía, ok, ya estamos en 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, ¿sí? Entonces uno iba tapando básicamente los tiempos de exposición que ya habían pasado. El asunto con esto me servía para ver básicamente cómo era ¿cómo se llama? Cómo iba a ser mi tiempo de exposición. Entonces ya uno miraba, bueno, me gusta cómo está entre 15 y 20 segundos. Perfecto, entonces ya uno venía y probaba con otra tira de 15 a 20 segundos. Entonces uno probaba 15 y después tapaba 16, 17, 18, 19, 20, ¿sí? Entonces ya uno y ahí definía, ok, este me gusta, este es el de 18 segundos de tiempo de exposición sobre el papel. Entonces venía uno, agarraba su foto y hacía una primera ampliación. Esta ampliación era básicamente la ampliación de primera instancia, ¿sí? Entonces 18 segundos uno sacaba la primera foto y al salir de ahí, ¿sí? Seguimos con la luz segura. Al salir de los 18 segundos que ya había apagado la luz y todo esto, empezaba el proceso químico en líquidos de nuevo, ¿sí? Entonces empezaba uno con el revelador, porque mientras uno estaba viendo
mientras uno estaba haciendo la quemada de la foto en el papel, básicamente no había cómo ver si la foto había quedado bien. O sea, por cierto, lo que hablaba al respecto antes de las tintas, había que pasarlo también por los químicos, por cierto. Entonces venía uno y lo ponía en el revelador. Entonces en el revelador ahí se pasaba más o menos como 2 minutos, mientras uno estaba moviendo la bandeja y la foto se movía así suavecito, suavecito dentro del agua, para que no se formaran burbujas y todo el asunto. Entonces ahí empezaba a ver uno su imagen, ¿sí? Después venía uno, sacaba con pinzas de la orillita, unas pinzas con ¿cómo se llama? Con hulito y todo el rollo, así preciosas, las pinzas así extremadamente delicadas. La pasaba al fijador, ¿sí? No, perdón, al que paraba el revelado, ¿sí? Entonces ahí otros 2 minutos, ¿sí? Y después al final ya la pasaba uno a un fijador. Y este fijador podía ser en 2 pasos: fijador viejo y después fijador fresco, o solamente una capa de fijador y listo. Se usaban 2 capas cuando iba a ser para una exposición o algo así. Si no, se utilizaba solo una capa de fijador. Y básicamente lo que se hacía, o lo que hacía este fijador, era terminar mi imagen para que yo ya la pudiera sacar a el sol. Obviamente había que quitarle los químicos de nuevo a través de un baño, y con todo esto ya quedaba colgadita en su ¿cómo se llama? En su ganchito, ¿sí? Ahora, según la GoPro acá, me tomó 17 minutos 20 segundos explicarles. Ojo, esto no es lo que va a durar el drive, sino que es lo que duró que yo les explicara. Entonces, solo para que se hagan una idea, imagínense cuánto puede durar en realidad el proceso como tal. Sí, cuando uno sacaba la imagen, la primera impresión de la imagen, uno la sacaba ya a la luz. Y obviamente después de un tiempo, porque uno también tenía que acoplar la vista, o sea, era como que les encendieran la luz cuando están dormidos, o sea, que se despiertan y se despiertan así, ¿sí? Cuando se despiertan así, era lo que se sentía salir del cuarto oscuro, ¿sí? Entonces uno salía y ya después de un ratín uno agarraba. Y ojo, esto va para todos los que son puristas de que no hay que retocar las fotos, que no sé qué, que no sé cuánto, y etcétera, etcétera. Sé que voy a tener un poco de comentarios o un poco de hate por eso, pero lo siento, puristas. Aquí era donde se salían, ¿sí? Y voy a poner un screenshot en este ratito de... Esta es una imagen de un fotógrafo, ¿sí? De James Dean, donde está todo lo que le hicieron en postproducción, ¿sí? Se puede ver que hay pedazos donde dice más 2 stops, más 3 stops, menos 5, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se hacía dentro del cuarto oscuro, así que no me vengan con que el purismo, nada del purismo. Ok. Entonces ya uno salía, ¿sí? Y venía y decía, bueno, esta es mi imagen, voy a empezar a hacer retoques, ¿sí? Y entonces uno venía y empezaba a hacer líneas de dónde quería retocar, cuánto quería retocar, ¿sí? O sea, si ya sabíamos que había sido la exposición normal, ¿sí? Fue 18 segundos y pongámosle, queríamos que el cielo se subexponiera, ¿sí? Por un stop, pues entonces esos 18 segundos iban a ser 9 segundos solo para el cielo, ¿sí? De ahí el resto del tiempo, el resto de los 18 segundos para el resto de la foto. Todo esto se hacía a través de pasarles las manos, de hacer máscaras con acetatos y todo el asunto. Entonces, de verdad, llevaba una buena cantidad de trabajo. Se hacían acetatos con... por ejemplo, ahora, pues, o sea, o por lo menos cuando yo aprendí, se podían hacer acetatos con impresoras. Y pues básicamente sobre la impresión... uno ya tenía
un tipo de retoque básicamente sobre qué era lo que uno iba a hacer, ¿sí? Pero obviamente más atrás era a punta de puro talento, de pasar manos, de esto, del otro, incluso para los puristas. Lo siento si los estoy molestando el día de hoy, pero para los puristas, hasta el mismo Ansel Adams, ¿sí? Él mismo retocaba sus imágenes, ¿sí? Entonces, antes sí era así como que muy difícil que un fotógrafo le dijera a otra persona cómo había hecho algo, ¿sí? Porque eran los secretos del cuarto oscuro, ¿sí? Y por eso hasta cierto punto también era que los asistentes después pasaban a ser los fotógrafos, porque pues obviamente era así como un proceso largo, o sea, un proceso largo de aprendizaje de esto y el otro. No como ahora que uno entra aquí mismo a YouTube o a Facebook o lo que sea y le pregunta a alguien, hey, mira, ¿cómo hiciste eso? O busca específicamente, hey, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Sí? En lo personal considero que todo fotógrafo o toda persona que crea que la fotografía es su llamado tiene que hacer fotografía con rollo, tiene que pasar por el cuarto oscuro, tiene que saber lo que se siente estar tomando fotos así, y es de la única manera que en realidad uno aprecia cuánto trabajo antiguo hay. Antiguo por decir algo de fotografía análoga, pero no solo eso, sino con todo esto uno también puede venir y darse cuenta de que muchas de las herramientas de Photoshop en realidad se desarrollaron en base al cuarto oscuro, ¿sí? Es muy interesante, y hay un sinfín, de verdad, un sinfín de cosas que uno puede aprender en el estudio, en el cuarto oscuro, perdón, que lo pueden hacer a uno mejorar en la fotografía. Si no, ¿cómo se llama? Si no han experimentado nada de esto, busquen cursos. Sé que Rolando Alfaro de vez en cuando da cursos de esto. Sé que el Club Fotográfico de Guatemala también da cursos de fotografía blanco y negro, o pues fotografía análoga. Los vi en el 2015, los vi anunciados. Voy a preguntar si de repente va a haber algún otro. Si sí, pues obviamente vamos a hablar al respecto de eso. Y si tienen chance, métanse, experimenten todo eso. Van a ver de verdad cuánta cosa van a aprender, cuánta cosa van a mejorar. Y de verdad no lo vean como algo aburrido, como algo difícil. Véanlo como extender un poquito más el conocimiento de algo que les apasiona, ¿sí? Eso va a ser todo por este drive. No se olviden de suscribirse, de darle like, de dejar comentarios. Eso me ayuda a saber que les está gustando lo que están viendo, que es algo que les llama la atención que siga haciendo. Entonces los veo en el próximo drive. Boom.